Imagina vivir en un tiempo donde servir a Dios podía costarte la vida. Imagina estar solo, rodeado por cientos de falsos profetas, frente a un rey perverso y una multitud que ya no sabía en quién creer. Ahora imagina orar, y que el cielo literalmente se encienda en fuego. Esta es la historia de un hombre que desafió a una nación entera y vio a Dios responder de manera sobrenatural. Pero cuidado, porque esta no es solo una historia del pasado, es una historia que habla directamente a nuestro presente. El escenario es el reino de Israel. El rey se llamaba Acab, y fue uno de los peores gobernantes que Israel tuvo. Sin embargo, si Acab era malo, su esposa lo superaba. Su nombre era Jezabel. Ella promovió la adoración a Baal, levantó altares paganos y sostuvo a cientos de profetas falsos. No solo eso, comenzó a perseguir y matar a los profetas del Dios verdadero. El pueblo estaba confundido, dividido espiritualmente. No negaban completamente a Dios, pero tampoco lo seguían con fidelidad. Vivían en una peligrosa neutralidad espiritual. En medio de ese caos, Dios levantó a un hombre inesperado. Su nombre era Elías. No venía de una familia influyente, no tenía ejército ni posición política. Simplemente apareció ante el rey Acab y declaró con autoridad: «No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Y así ocurrió. Durante 3 años, el cielo se cerró, la tierra se secó, la escasez aumentó, la economía colapsó y la desesperación se apoderó del pueblo. Pero aquella sequía no era solo climática, era espiritual. Era un enfrentamiento directo entre el Dios verdadero y los falsos dioses. Después de 3 años, Dios ordenó a Elías que volviera a presentarse ante el rey. Entonces el profeta hizo algo audaz. Convocó a todo el pueblo de Israel y a los 450 profetas de Baal al monte Carmelo. Allí, frente a todos, lanzó una pregunta que aún resuena hoy. ¿Hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es Dios, síganlo. Y la respuesta del pueblo fue un silencio aterrador. Nadie dijo nada. Corazones divididos, fe tibia, indecisión peligrosa. Elías propuso una prueba sencilla: 2 altares, 2 sacrificios y ningún fuego encendido por manos humanas. El Dios que respondiera con fuego sería el verdadero. Los profetas de Baal comenzaron primero. Gritaron, danzaron, saltaron sobre el altar, invocaron el nombre de su Dios durante horas. Nada sucedió. Elías incluso los provocó diciendo: «Griten más fuerte, tal vez su Dios está dormido o de viaje». Pasó el mediodía, llegó la tarde y no hubo respuesta. En su desesperación, comenzaron a cortarse con cuchillos hasta que la sangre corría por sus cuerpos, pero el cielo permanecía en silencio, porque los falsos dioses nunca responden. Entonces llegó el turno de Elías. Reconstruyó el altar del Señor que había sido derribado, colocó la leña y el sacrificio. Y cuando todos esperaban el momento culminante, hizo algo inesperado. Mandó traer agua. No una vez, sino 3 veces. El agua empapó el sacrificio, la leña, y llenó la zanja alrededor del altar. Humanamente, era imposible que aquello se encendiera. Todo estaba mojado, todo estaba en contra. Entonces Elías hizo una oración sencilla. No gritó, no saltó, no se hirió. Solo dijo: «Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, responde hoy para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que haces volver su corazón». Fue una oración breve, directa y llena de fe, y en ese instante el fuego cayó del cielo. No fue una chispa ni un rayo común. Fue un fuego sobrenatural que consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua de la zanja. En segundos, lo imposible se volvió realidad ante los ojos de toda la nación. El pueblo cayó rostro en tierra y finalmente habló: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». La nación que estaba dividida acababa de presenciar una manifestación innegable del poder divino. El Dios verdadero había respondido. Pero hay algo que muchos no cuentan. Después de la mayor victoria de su vida, después del fuego, del milagro y de la confirmación pública,
Jezabel envió un mensaje a Elías amenazándolo de muerte. Y el mismo hombre que había enfrentado a 450 profetas huyó al desierto. Elías tuvo miedo. Se sintió solo. Se sentó bajo un árbol y pidió morir diciendo: «Basta ya, Señor. Esto nos revela una verdad profunda. Incluso los más fuertes pueden agotarse. Incluso quienes ven milagros pueden atravesar momentos de debilidad emocional». Dios no lo reprendió. No lo juzgó por su miedo. Lo dejó descansar. Envió un ángel que le dio alimento y agua. Lo fortaleció. Y cuando habló con él, no fue en el fuego, ni en el terremoto, ni en el viento poderoso. Fue en un silbo apacible y delicado. Porque el mismo Dios, que responde con fuego, también se manifiesta en el susurro suave. Es el Dios del poder visible y del cuidado íntimo. Tal vez tú estés viviendo una sequía. Tal vez te sientas rodeado de voces que intentan apagar tu fe. Tal vez estés dividido, indeciso o cansado espiritualmente. La pregunta de Elías sigue vigente. ¿Hasta cuándo vas a dudar? Si el Señor es Dios, síguelo. El Dios que respondió con fuego en el Monte Carmelo sigue siendo el mismo. Él todavía responde. Él todavía transforma corazones. Él todavía se revela tanto en el milagro espectacular como en el susurro silencioso. Esta historia no es solo un relato antiguo. Es un llamado a decidir. Es una invitación a dejar la tibieza y volver al Dios verdadero, porque cuando el corazón se rinde completamente, el cielo puede abrirse de maneras que jamás imaginaste.